Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. A lo largo de los 2 últimos días, entre 6 y 10.000 inmigrantes ilegales, muchos de ellos menores de edad y todos de nacionalidad marroquí, han atravesado la frontera de Ceuta, en lo que parece una operación alentada y coordinada por las autoridades marroquíes. El impacto en la ciudad ha sido inmediato. Aproximadamente la mitad de los niños no acudieron ayer a clase, se suspendió la campaña de vacunación y la población evitó salir de casa, o lo hizo con mucha precaución por temor a las bandas de jóvenes marroquíes que siguen vagando por las calles. El gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, pidió en la noche del lunes que se desplegase cuanto antes el ejército para controlar la situación, cosa que sucedió unas horas después. Entre tanto, grandes grupos se han ido formando al otro lado de la valla fronteriza para cruzar ante la impotencia de la Guardia Civil, que carece de los medios y los efectivos suficientes para detener un asalto masivo. El peor, y esto ya podemos decirlo sin miedo a equivocarnos, de toda la historia reciente. Se desconoce la razón de este asalto, porque al otro lado nadie ha dicho nada al respecto, más allá de algunas insinuaciones por parte de la embajadora de Marruecos en España, aunque lo más probable es que se trate de la respuesta que el gobierno marroquí da a la acogida y a la hospitalización en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que se encuentra enfermo de COVID. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores negó en principio la gravedad de los hechos y miró hacia otro lado, la crisis diplomática y política ha obligado esa tal magnitud ya que ha obligado a Pedro Sánchez a tomar medidas. Le obligó ayer a suspender un viaje oficial a París que tenía previsto realizar este martes y le obligó a viajar también personalmente hasta Ceuta. El ministro del Interior, por su parte, ha garantizado la captura y devolución inmediata de todos los inmigrantes que han entrado clandestinamente en España. Entre tanto, la tensión es máxima y no se sabe, no tenemos ni idea, durante cuánto tiempo continuará el asalto y si este se extenderá a Melilla, que es la otra ciudad española en el norte de África, y a otras plazas de soberanía que están no muy lejanas, entre Ceuta y Melilla. Bien, pues para hablar sobre este tema, hoy visita La Contracrónica Óscar Elía Mañu, que es un experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y fino analista geoestratégico. Como os decía, me acompaña al otro lado de la línea telefónica Óscar Elía Mañu, que muchos conoceréis por sus colaboraciones en la prensa nacional y bueno, pues porque basta con leerle una sola vez a alguno de los muchos artículos que ha publicado en los últimos años como para quedarse con el nombre, que no es por lo demás muy común, no creo que haya muchos Óscar Elías Mañu en España y además es muy fino en sus análisis como ya os acabo de decir. Así que vamos a meternos con el tema. Muy buenas, Óscar, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? En esta presentación como para no estar aquí contigo. Bueno, vamos a ver porque el tema está que arde, nunca mejor dicho. Ahora sí que no hablamos de algo del pasado, aunque sea pasado reciente, sino de algo que está sucediendo en estos momentos. Así que no nos culpéis, no deja de ser un programa en diferido. Las cosas pueden cambiar desde el momento en que lo hemos grabado hasta que llegue a vuestros oídos. Así que tenemos la información que tenemos en estos momentos. Esto está siendo grabado el día 18 de mayo, el martes. Así que si lo escucháis el miércoles habrá novedades. Yo lo último que sé es que Pedro Sánchez se ha presentado en Ceuta y lo ha hecho con un abucheo muy sonoro por parte de algunos ceutíes que se han acercado hasta el helipuerto de la ciudad, porque Ceuta es tan pequeña que no le cabe ni un aeropuerto, a diferencia de Melilla. Sí, la verdad es que es terrible, pero bueno, ahí demuestra también hasta qué punto en algunos momentos la clase política, y en este caso sobre todo el gobierno, vive en tal grado de desconexión con la realidad que cuando baja a la calle y se encuentra con los vecinos, pues pasa lo que pasa. O sea que no es nada sorprendente que le haya ocurrido realmente. Bueno, el martes por la mañana el plan de Pedro Sánchez era irse a París a asistir a una cumbre un tanto extraña de apoyo a las economías africanas, que también ya tiene capricho la cosa, ¿no? Teniendo en cuenta la que tenemos montada precisamente en África, tuvo que suspenderlo a toda prisa ese viaje y decir que se iba a quedar en principio en Madrid para atender a esta crisis que de pronto pues se le ha presentado, o no tan de pronto porque el martes por la mañana la crisis tenía ya 24 horas de antigüedad. Y a lo largo de la mañana
mañana pues decidieron en Moncloa ir a Ceuta para atender el problema personalmente. Claro, el problema para que el propio presidente del gobierno, que ha negado que haya problemas en el estrecho desde que llegó al poder hace ya casi 3 años, para que haya tenido que ir en persona, el problema tiene que ser muy gordo, ¿no? Sí, además en la rueda de prensa que comentabas es interesante porque si te fijas lo que hace él, dice que no pasa nada, que está todo bajo control, pero que al mismo tiempo va corriendo a Ceuta a se supone que controlarlo todo, ¿no? Es una cosa curiosa. Hablabas de Pedro Sánchez, pero Mr. Pesk, Josep Borrell, lleva las últimas horas tuiteando sobre Palestina, sobre Chile y sobre Sudán, para que veamos hasta qué punto digamos que parte del establishment político español, sobre todo asociado al gobierno, está despistado con este tema y lo tratan desde este punto de vista con una frivolidad que como son incapaces de ver realmente el alcance estratégico que tiene lo que estamos viendo ahora. Bueno, esta gente nunca se caracterizó por tener visión estratégica, carecen por completo de ella, pero bueno, al menos algo de estatura, aunque solo sea por conservar el país que gobiernan, algo se les presumía. Después de esto, pues ya la verdad, pues yo sinceramente todas mis esperanzas, por pequeñas que fuesen, se han desvanecido. De hecho, la primera respuesta ante este asalto ha sido entregar 30 millones de euros al gobierno marroquí. No le han pedido explicaciones, todavía no se ha procedido a la devolución de todos los que han entrado ilegalmente en el país, pero por de pronto les han aprobado de urgencia además 30 millones de euros. Casi se acerca al rescate de Plus Ultra. Sí, sí. Bueno, como el dinero público, como era esto, no es de nadie, pues lo que haga falta, ¿no? No, es interesante y sobre todo es interesante hasta qué punto, porque lo que decías tú antes, ¿no? Todo pasa muy rápido y no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar la cosa, pero la sensación de que el gobierno se enfrenta ante un baño de realidad, ¿no? Es decir, el gobierno de los gestos, de la propaganda, de las grandes genialidades eh, electorales y sociológicas, pues claro, se enfrentó primero con la realidad del COVID y ahora veremos el alcance de esto, ¿no? Pero te enfrentas con la política con mayúsculas, que es la política exterior y de seguridad, que aquí no se trata de hacer juegos malabares desde Moncloa, etcétera, es que aquí estás jugando con asuntos que son realmente importantes, ¿no? Entonces yo creo que, joder, son incapaces o han sido incapaces hasta ahora de entender la realidad de la política en sentido real y la tienen aquí delante. Entonces veremos también cómo evoluciona en las próximas horas. El disparador de toda esta historia, porque con Marruecos siempre hay algún disparador, luego se olvida rápidamente el disparador, pero esta vez, a menudo suele ser por cuestiones relacionadas con el Frente Polisario, porque allí no hacen ni una broma con este asunto. Es porque un tipo del Frente Polisario, muy famoso, llamado Brahim Ghali, está siendo atendido en un hospital español en La Rioja, en Logroño, porque estaba, por lo visto, el hombre ya en coma y decidieron de manera humanitaria trasladarle a España. Algunos han dicho en las últimas horas que fue una insensatez, que jamás, bajo ningún concepto, debió hacerse eso, y otros, en cambio, están diciendo, entre ellos los socios de gobierno del propio Pedro Sánchez, que han hecho muy bien y que la solidaridad de España con el pueblo saharaui debe primar por encima de cualquier otra consideración de, llamémoslo, realpolitik. El hecho es que, si no es por el fuero, es por el huevo. Lo comentabas en un artículo que escribías ayer, un artículo de urgencia en Libertad Digital, diciendo que al final, por unas cosas o por las otras, Marruecos siempre tiene una política exterior muy clara, sobre todo en lo relativo a Ceuta y Melilla, y también metías ya de paso las Islas Canarias. Sí, además fíjate que a mí siempre me llamó la atención que Marruecos, por un lado, tiene ese punto de vista que vimos muchas veces de las frivolidades propias de la monarquía marroquí, que si el rey le ha pasado esto, que si se ha levantado con el pie izquierdo, pero lo que siempre me ha llamado la atención es que los marroquíes en política exterior son enormemente realistas, ¿no? Hablas tú de realpolitik, es decir, son enormemente racionales y desde este punto de vista su política exterior se puede entender muy fácilmente en relación con Ceuta y con Melilla, como decías, en relación con el Sáhara y en general en relación con el Estrecho. Es muy fácil entender a los marroquíes. ¿Qué ocurre? Que España no tiene ni realpolitik, ni idealpolitik, ni politik en ningún caso. Entonces, generalmente los españoles, tanto este gobierno, que es como más caricaturizable, no me parece, pero también otros gobiernos, tendemos a entender la política exterior como una especie de extensión de la política interior. Pues entendemos, se está viendo en Sánchez ahora mismo, ¿no? Tendemos a ver lo que pasa en virtud de cómo va a afectar a la política interior, enseguida tendemos a interiorizar todo lo que ocurre fuera
Y en este caso, por eso España tiene esa incapacidad de realmente ver la realidad de la política marroquí, que insisto, es que es bastante fácil de entender, de racionalizar y por tanto también de exigir una política propia que marque las líneas rojas, ¿eh? Es decir, a Marruecos, curiosamente, marcándole líneas rojas, se llega a una colaboración o se llega a una coexistencia mucho más cómoda que lo que va haciendo España, que es en cada ocasión ir respondiendo, improvisando como buenamente se puede. A mí siempre me llamó la atención eso, fíjate. Si escarbamos un poco la historia y nos vamos a los años 50, al año 56 concretamente, cuando se independizó Marruecos, Marruecos estuvo partido en dos zonas. Por un lado había un protectorado español en el norte del país y por otro lado un protectorado francés. Luego ya al sur del protectorado francés estaba el que entonces se llamaba Sáhara Español. Bien, en el año 56 se independiza, nace como país, al menos como país moderno. Marruecos ya existía antes, obviamente. Y a partir de ahí el abuelo del actual rey, que se llamaba como él, Mohamed V, decide de una manera constante ir recuperando los pedacitos que iban quedando, que estaban básicamente en manos de España. Así fue el caso, por ejemplo, del IFNI, que dio lugar a una guerra a finales de los años 50. También la franja que estaba al norte del Sáhara Español, luego posteriormente, ya en tiempos de Hassan II, el Sáhara Español, y la presión sobre Ceuta y Melilla y otras plazas de soberanía en el norte de África no se ha detenido desde entonces. Es decir, podemos decir que esta gente, con tres reinados distintos, y en Marruecos manda el rey, no como en España, gobierna de facto, no han cambiado su estrategia. Estamos hablando de 70 años. Claro, sí, sí, sin ninguna duda. Y lo has explicado muy bien. Lo que también es curioso es cómo durante todos estos 70 años España no ha tenido ninguna. Es decir, lo más curioso, ¿no? Y esto vosotros los historiadores lo explicáis muy bien. Es decir, aquí hay una parte en la cual España llega a un momento, no sé exactamente, si es derivado del 98, derivado de la historia del siglo XX española, en el que dejamos de creer que podamos jugar y que debamos jugar un papel en política exterior. Y entonces esto se nota muy claramente en el caso del Sáhara. Es decir, que es una especie de trauma español, en una decir, en la que España además huye de sus responsabilidades no ya con la legalidad internacional, sino incluso con aquellos tipos que hasta no hace mucho eran españoles y tenían DNI español y etcétera, 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 ¿no? Entonces también me llama la atención, efectivamente, como tú dices, esa continuidad marroquí, pero también esa extraña actitud española. Yo no sé si tú le ves alguna explicación, no sé, ¿sabes? Histórico-psicológica o qué, porque al final yo creo que la está como toda la política exterior española de las últimas décadas. Es una especie de complejo de culpa en África. Muy marcado, además. Bueno, más se celebra este año el primer centenario del desastre anual. Y bien, es una cosa que con África, curiosamente España, que es el país europeo que menos colonias ha tenido en África, porque fueron muy Claro. poquitas, apenas lo que fue el Sáhara Español, el Protectorado y Guinea Ecuatorial, a diferencia de otras como Portugal o Francia, no digamos ya Inglaterra, ¿no? Que llegó a hacer un pasillo desde el Cairo hasta Johannesburgo, hasta Ciudad del Cabo. Pero vamos, hay una especie de complejo de culpa, de trauma nacional con el tema africano, que al final ha derivado en esto, dándoles además bazas, en este caso a los marroquíes, para que la baza actual es la de la inmigración, obviamente, para que puedan seguir presionando. E insisto, mientras ha habido en España infinidad de gobiernos, también obviamente en Marruecos, pero más concretamente tres monarcas, ellos no se han movido un milímetro en 70 años, mientras que aquí se han ido dando bandazos continuamente hasta el momento presente, porque aquí no hay diferencias con los gobiernos. No, ninguna. Y además, fíjate, es interesante porque es verdad que Marruecos reivindica Ceuta y Melilla con el paso del tiempo, pero en este caso Ceuta y Melilla parecen como, por así decirlo, como escenarios auxiliares. Es decir, eh, con la vista puesta en el Sáhara, nos presionan en Ceuta y Melilla, que es así como, por así decirlo, no sé, ¿no? Como nuestro bajo vientre y nuestras partes blandas allí, ¿no? Entonces, para la política en el Sáhara presionan en Ceuta y Melilla de manera, pues eso que sí, como auxiliar, ¿no? De paso, avanzan un poco en el objetivo a largo plazo, que es la anexión final de Ceuta y Melilla, etcétera, 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 ¿no? Pero a mí me llama la atención esa utilización de, bueno, cada vez que hay que hacer algo, ocurre algo en el Sáhara, pues vamos a presionarles en Ceuta y Melilla. Claro, te llama la atención también que esa lógica y ese juego que está como muy bien diseñado, muy bien conocido, pues nosotros somos incapaces de contrarrestarlo en nuestras dos ciudades. Bueno, hubo una crisis, tú te acordarás, en 2002, la de Perejil,
en la que sí se dio un golpe en la mesa, un golpecito, como mínimo, ¿no? Por parte del gobierno de Aznar. Y fue una cosa parecida a esta. Bueno, no tan grave, obviamente, porque en el islote de Perejil no vivía nadie, ¿no? Fueron apenas unos gendarmes los que se encaramaron en aquel islote. Pero aquí esto ya pasa a palabras mayores porque tenemos a ciudadanos españoles encerrados en casa, en Ceuta. Sí, y además con imágenes que se han estado ocultando, ahora ya empiezan a salir, pero que se han estado ocultando en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, las calles tomadas por miles y miles de tipos que se adueñan de ellas, ¿no? El caso de Pidegil es interesante porque una de las lecciones que podemos extraer desde entonces, o en relación con entonces, que como lo has dicho tú, nuestros oyentes yo creo que recordarán cómo un grupo de gendarmes ocupa la isla de manera casi más testimonial que otra cosa, pero de nuevo testando y probando un poco la reacción española, y España, pues al final con un despliegue aeronaval de tamaño medio pequeño, pues los expulsa y retoma la soberanía de la isla, ¿no? Pero lo más curioso es que hoy en día una operación como la de Perejil, que para España fue importante, aunque fue de tamaño medio o pequeño, sería mucho más complicada de llevar a cabo. Porque desde entonces, en los últimos años, Marruecos ha ido desde el punto de vista militar mejorando tanto sus capacidades que aquella facilidad del año 2002 hoy sería más complicado de llevar y en pocos años será realmente imposible hacerlo. Porque ahí es ese aspecto militar que tan descuidado lo tenemos los españoles, porque tan descuidados somos en estas cosas, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, una de las características que marcaba la relación entre España y Marruecos era que los marroquíes, desde el año 56, tenían la desventaja de ser un país bastante más pobre. Entre Ceuta o Melilla y Marruecos se produce el mayor salto de renta en una frontera terrestre, de renta per cápita, estoy hablando de todo el mundo, es mayor incluso que el salto de renta que hay entre Estados Unidos y México. Y además también hay muchas más diferencias, son dos mundos, cualquier español que haya cruzado al otro lado lo ve, cambia el alfabeto, cambia la religión, cambia las costumbres, etcétera. Entonces, una lo que caracterizaba la relación era que un país era mucho más rico, el otro más pobre, y que uno de ellos, España en concreto, tenía una fuerza militar infinitamente mayor, y por lo cual era imposible, poco menos que un enfrentamiento bélico, quiero decir. Pero según nos estás contando, eso poco a poco ha ido cambiando, entre otras cosas porque Marruecos no hace más que ganar población. Sí, sí, no, no, sin ninguna duda. Y además, primero hay un refuerzo bastante claro en términos de gasto en defensa, porque el país es más rico y porque más rico que antes y porque además invierte más en términos porcentuales. Y luego está también el siguiente aspecto que hace que Marruecos yo creo que se sienta más cómodo hoy en día a la hora de hacer estas cosas, que son la red de alianzas internacionales que ha ido tejiendo, ¿no? Es decir, Marruecos o la monarquía marroquí puede ser, o es de hecho, una dictadura horrible, pero es una dictadura horrible que se mueve muy hábilmente en el exterior y que lo que hace que los distintos países tan dispares como Israel, como Estados Unidos, como distintos países europeos, por supuesto, hablando de Francia ni hablamos, ¿no? Pero saben qué esperar y saben cómo negociar con Marruecos. Y eso le está dando a Marruecos una fiabilidad internacional que tampoco tenía antes. Y además esto además se conjuga con los bandazos españoles y con los problemas españoles en general que también se trasladan al exterior, ¿no? Una de las cosas que ha sabido hacer muy bien el régimen marroquí a lo largo sobre todo de los últimos 20 años, desde que Mohamed VI llegó al poder, y nunca mejor dicho lo del poder, porque como he dicho antes, manda él, fue empezar a tejer una red de alianzas internacionales heredadas ya de su padre, de Hassan II, pero que ha conseguido optimizarlas al máximo. Hoy por hoy, países vecinos, como puede ser Francia, si tuviesen que elegir, yo no dudo que apostarían antes por Marruecos que por España, que es su aliado. Y en Estados Unidos no tengo todas conmigo. Sí, no, y además fíjate, es Francia, es Estados Unidos que ha firmado recientemente un acuerdo para la venta de helicópteros de combate Apache, que digamos son un poquito como la joya de los helicópteros de combate actuales, pero también tiene acuerdos bastante fructíferos con China. Entonces, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Es decir, esa realpolitik por encima del tipo de régimen le está proporcionando a Marruecos
unos réditos muy importantes. Y ante eso tú te tienes que posicionar y tú tienes que reaccionar. Y ahí sí que es verdad que se nota, por lo que siempre hemos dicho, ¿no? El cortoplacismo de la clase política española, la incapacidad para pensar en términos históricos, para pensar en términos de largo plazo, las chapuzas, ¿no? Es decir, si toda la política española en relación con Ceuta y Melilla consiste en ir corriendo con 30 millones de euros, pues apague y vámonos. Bueno, había claro, a lo largo del día en Twitter han salido muchísimos datos que es información pública, por supuesto, que aparece en los periódicos, generalmente en la prensa regional de Andalucía o de la propia Ceuta y Melilla, que los gendarmes marroquíes circulan con vehículos todoterreno mejores que los propios guardias civiles y que esos vehículos han sido regalados por el gobierno español. Yo era algo que desconocía, pues la clásica noticia muy local. Es decir, que todo es puro apaciguamiento, hasta en los detalles más ínfimos. Y total, al final, para nada. Sí, no, total, al final para ver cómo hemos visto hoy, ¿no? Las fuerzas auxiliares abriendo la puerta de la valla para que se cuelen todos los inmigrantes y no inmigrantes, ¿no? Porque veremos también con el tiempo exactamente cuál es la composición de esa masa de gente joven que llega y que entra en la ciudad, porque me da la sensación que muchos de ellos son jóvenes chavalines de los pueblos de alrededor que no van a inmigrar y que no buscan saltar a España, sino que han sido movilizados para entrar por la puerta y casi para volver a casa a la hora de comer. Curiosamente, en una región que es la del norte de Marruecos, el Rif es una región con unas características culturales y diría que hasta geográficas muy peculiares, geográficas porque es muy montañosa, a diferencia de otras partes de Marruecos, y tienen hasta una lengua propia, es la zona más preferente, digamos, de los Amazic, de los bereberes, vamos. Y han tenido una rebelión, los marroquíes, el gobierno marroquí en el Rif durante varios años, manifestaciones, ha habido una represión bestial, es decir, que no es una zona que sea especialmente pro-marroquí. Sí, efectivamente. Yo creo que también ahí, por eso el régimen de Marruecos siempre le ha prestado especial atención, ¿no? Esa zona en términos militares, en términos de inteligencia, precisamente por esa misma lógica, ¿no? También aquí podemos establecer un paralelismo con España, es decir, zonas que pueden ser más conflictivas dentro de un territorio nacional, tú puedes hacer dos cosas, o abandonarlas y dejar que los grupos de independentistas o de lo que sea se hagan con el poder, o puedes reforzar la presencia ahí, ¿no? Está claro que Marruecos pues ha optado por esto. Sí, ha sido un caso además clarísimo, especialmente a lo largo de la última década, en el que hemos visto cómo las autoridades marroquíes se han focalizado ahí. Los rifeños acusaban a Marruecos, aparte de, evidentemente, de las prácticas dictatoriales de su gobierno, de no respetar los usos culturales del lugar, de ignorar esa parte del país, ciudades como pueden ser Tetuán, por ejemplo, que fue la capital española del protectorado español, incluso el propio Tánger, donde Marruecos construyó un puerto para hacerle la competencia a Algeciras, es decir, que los rifeños estaban un poco desilusionados con el gobierno de Rabat y el gobierno de Rabat lo que trata es de colocarles nacionalismo. Sí, sí. Fíjate, te estaba escuchando y me estaba acordando que claro, este año 2021, de hecho, ironía es la historia, ¿no? Se cumple el aniversario de los 100 años del desastre español en Anual, lo cual nos une un poco las dos cosas, ¿no? Es decir, la cuestión del control marroquí de la zona con esas tribus feroces y también el hecho de que España se las vio con ellas durante una guerra larga y cruel, ¿no? Bueno, una guerra larguísima y dolorosísima. No olvides que en el primer tercio del siglo XX, de la historia del siglo XX en España, viene marcado por la guerra de África. El caso de Anual fue el mayor desastre, pero tenemos ahí la Semana Trágica de Barcelona en 1909, que arranca precisamente a raíz de un envío de tropas hacia África, que es algo que no ha dado más que dolores de cabeza a España desde hace más de 100 años, 150 años tranquilamente, desde que Prim entró. Hay un cuadro muy famoso que Prim entró en el norte de África con la idea de arañar un poco de territorio en la guerra de 1860. Pero bueno, volviendo al presente, Óscar, ¿tú cuál crees, como especialista que eres en esto y en relaciones internacionales, tú cuál crees que sería la posición óptima? Con esto, óptima, evidentemente ningún gobierno la va a adoptar, la óptima sin ninguna duda, que se debería adoptar frente a Marruecos actualmente, tal y como están las cosas.
Pues es una buena pregunta. Yo creo que no hay una única medida, sino que al final es un cambio de, no sé, de visión de la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que hay, primero, hay una cuestión evidente que tiene que ver con con la defensa de las dos ciudades. Es decir, eso pasa por medios humanos y medios materiales. Yo no sé si hay que construir un muro más alto, si por ejemplo en este caso el espigón tiene que meterse más en el mar para dificultar la entrada, pero hay una parte que tiene que ver con temas de infraestructuras y de reconocer que las dos ciudades son muy vulnerables, que son muy frágiles, como estamos viendo ahora, y que su posesión, que España siempre le había dado por algo normal durante mucho tiempo, pues la posesión ya no es segura. No sabemos qué, por un ejemplo, no sabemos qué va a pasar con Ceuta y Melilla en el año 2050, cosa que hasta ahora pues nunca habíamos pensado, ¿no? Pues hay una parte que pasa por ahí. Hay otra parte que también pasa por la propia defensa de las dos ciudades, que tiene que ver con la reubicación o colocación de unidades militares. Las dos ciudades son ciudades con una larga tradición militar, pero que con el paso de los últimos de las últimas décadas, pues ese proceso un poquito también de desinterés por lo militar, los españoles han ido avanzando. Bueno, han ido desmantelando. Yo creo que también es un buen momento para pensar si realmente merece realizar redespliegues de unidades en toda esa zona, en toda cosa por el mensaje que uno estaría mandando, ¿no? Eso por así decirlo en cuanto a la defensa, no sé, podríamos llamar estática de la cuestión, ¿no? Pero luego es verdad que España debe tener una estrategia general que no sea solo militar, sino que sea también diplomática. La militar está muy bien, tenemos que reforzar Ceuta y Melilla, hay que pensar en el eje tradicional, ¿no? Si los militares hablan del eje Canarias estrecho de Baleares, bueno, hay que pensar en eso, pero también hay que pensar, y España tiene que tomar una decisión respecto al Sáhara. No podemos estar siempre a expensas de lo que ocurra. Y España tiene que recuperar cierta iniciativa diplomática. En la región es complicado, porque efectivamente ahí el peso de Marruecos es muy fuerte, pero España tiene que lograr un peso internacional más amplio. Esto es ideal, ¿por qué? Pues es muy ideal porque con los problemas económicos españoles, con la inestabilidad institucional española, pues esto parece como más complicado, ¿no? Pero yo creo que la cosa pasa, uno, por una cuestión de cierto refuerzo militar que pasa por redespliegues y obras, infraestructuras en Ceuta y Melilla, es decir, reconozcamos que son dos ciudades que están en el aire, y dos, en términos diplomáticos más amplios, pasa también por un cierto debate general de qué es lo que quiere hacer España en el exterior, qué queremos ser y qué queremos para esa región, ¿no? Porque ahora mismo la sensación que da es que el único interés español en África está en frenar el auge del islamismo en el Sahel, lo cual está muy bien, pero sin que sea realmente una política, una de exterior propia y, digamos, alineada a los intereses españoles, ¿no? Pero pasa primero también por defender los intereses. Pero yo, fíjate que te lo estoy contando y me está sonando todo excesivamente ideal, incluso a mí. Bueno, te O he sea que dicho como óptimo. para... Efectivamente. Yo creo que pasa un poco por ahí. Hay una cosa que acabas de decir y que es curiosa. Cuando pensamos en Ceuta y Melilla, uno piensa, bueno, están, entre comillas, fortificadas, tienen su verja fronteriza bastante alta, están los pasos custodiados en los dos casos, custodiados por unidades de la Guardia Civil, por supuesto, hay militares, tanto en Ceuta como en Melilla, y uno piensa cuando llega allí, está allí de cuerpo presente, lo primero que piensa es, bueno, esto es poco menos que inexpugnable, ¿no? No hay pocas ciudades, creo que ninguna más en España, que tenga semejante cantidad de verjas, bueno, ninguna, evidentemente, de verjas alrededor, porque con Portugal y con Francia no hay, ni con Andorra hay una, bueno, con Gibraltar hay una verja, pero nada, es una vallita pequeña y por supuesto no necesita... Una vallita para gentlemen. Sí, no es lo de Ceuta y Melilla, pero lo que nos hemos dado cuenta, y anoche a mí me sorprendió porque me fui a la cama pensándolo, dije, vamos a ver, 5.000 personas que eran las que habían entrado ayer por la noche, ahora hemos visto que han sido más, 5.000 personas sin disparar un solo tiro han conseguido hacerse con la ciudad. ¿Qué pasa si entran no olvidemos que en Ceuta hay 85.000 habitantes. Claro, si metes, qué sé yo, 8.000, es que estás hablando, o 6.000 o 7.000, no sé exactamente cuántos habrá, es como si de golpe, qué sé yo, en Madrid entran 500.000 de personas en comparación con la población. Y sin necesidad de nada, de desenfundar un solo arma.
Sí, el presidente, que creo que era el presidente de la ciudad autónoma, decía, en una comparecencia así también un poco de urgencia, decía que es como si en España hubiesen entrado de golpe en unas pocas horas 4 millones de personas. Entiendo que en la península ibérica, ¿no? Lo decía un poco para trazar el paralelismo, ¿no? Yo creo que sí, es decir, lo que pasa que no soy experto en temas de infraestructuras, ¿no? Pero mi sensación es que en Ceuta y Melilla, pues como pasa en muchos sitios, tú vas parcheando. Entonces tú tienes unas instalaciones iniciales, amplías el muro por aquí, pones otra cosa por allá, pero claro, eso no significa que ese progresivo aumento de las vallas, de los sistemas, etcétera, valga siempre y valga para siempre, ¿no? Y además, fíjate, dices tú, bueno, han entrado, ni sabemos, ¿no? Si han entrado 6.000 o 10.000 o no sabemos cuántos, pero no es que hayan entrado sin armas, es que encima han entrado por 2 puntos. Hmm. Es decir, que no es que estemos hablando de múltiples puntos de entrada, estamos hablando de unos puntos muy concretos. Entonces, evidentemente, conforme pasa el tiempo y se modifican pues, circunstancias como los medios de transporte, la forma de llegar, bueno, los distintos puntos de una defensa pues van cambiando. Entonces, lo que podía ser un punto caliente hace 50 años, pues no lo es ahora y viceversa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta también que no se trata solamente de poner vallas o ladrillos, ¿no? También aquí tiene que ver todo con la cuestión de la inteligencia, tiene que ver con la cuestión eh, de la capacidad de ver lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera, lo cual pasa también por capacidades técnicas, tiene que ver un poquito con todo en general, todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con las últimas tecnologías en términos de inteligencia, de control, de comando, etcétera, que tampoco España es una cosa que se le haya tomado demasiado en serio en las dos ciudades. Esto además hay otra cosa, que es el tema de la inteligencia, que has puesto el dedo en la llaga. A ver, esto no es espontáneo, todo indica que no es espontáneo, el puro sentido común. Bien, esto se ha planificado, con tiempo. No metes 6 o 7 mil personas en una ciudad a nado, sea así por las buenas. ¿Dónde está el CNI? Me pregunto, porque esa es su función. Es decir, haber cantado esto con tiempo y que se hubiera reforzado, por ejemplo, la frontera. Y que cuando lo hubieran intentado lo hubieran encontrado imposible. ¿A qué se dedican los agentes del CNI? ¿Para qué se les paga? Pues eso mismo me pregunto yo. Pero, o sea, dentro de los errores enormes que estamos viendo, hay también un error en ese sentido, ¿no? Es decir, se supone que Marruecos aparece siempre en todos los informes del CNI, publicados, publicables, oficiales o oficiosos, como uno de los puntos de especial atención. Pero claro, se supone que es un punto de especial atención precisamente para estas cosas, no para otras cosas. Entonces, cuando esto ocurre, la primera cuestión que uno tiene que preguntarse es precisamente esa, es decir, ahí evidentemente hay un fallo de inteligencia, porque como tú bien dices, estamos hablando de miles de personas, estamos viendo conforme pasan las horas cómo van saliendo vídeos en los que vemos autobuses llevando personajes, vemos incluso la gendarmería marroquí organizando el despliegue, es decir, estamos viendo cosas muy raras, o poco raras, pero cosas que solamente se hacen con mucho tiempo y con muchos medios. Si se supone que la región está convenientemente monitoreada por el CNI, efectivamente la cuestión es que están monitoreando exactamente. Claro, porque para organizar una cosa de estas se enviarían correos electrónicos, tendrían reuniones, en fin, que no metes en una ciudad 10.000 personas por las buenas, además son todos civiles, en muchos casos además niños, hayan sabido, y se nota que no tienen demasiado amor por sus propios niños, han sabido incluso para tratar de conquistar a los medios de comunicación y quizá para entregarles el caramelo de la crisis migratoria. No es ninguna crisis migratoria y a la vista está, es una crisis política y diplomática de primera magnitud, en que salgan las imágenes de niños nadando. Sí, no, eso efectivamente, además ahí sí que nos tienen como muy bien tomada la medida a los occidentales y a la prensa occidental, y especialmente la española, ¿no? Ya vi, entre hoy y ayer estamos viendo cómo en los últimos días los medios de comunicación se dedican a hablar constantemente de una, como tú bien dices, una crisis migratoria. Eh, de crisis migratoria nada, es un órdago, si se quiere, es una segunda marcha verde, o no sé, o mini marcha verde, pero si no lo entendemos desde ese punto de vista, es que no habremos entendido nada. Y además tiene que ver con el origen de las personas que vienen, tiene que ver con el papel de la gendarmería y el ejército marroquí. Es decir, esto no es simplemente que el ejército marroquí, como estoy viendo en algunos medios, ¿no? Dice, bueno, es que se han mostrado pasivos o han mirado para otro lado. No, no. La diferencia está en que en este caso han sido actores fundamentales para que esto ocurra.
No, claro, sin ellos hubiera sido completamente imposible. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Estamos sobre tiempo, Óscar, no hay problema. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado hoy, Óscar. Ha sido un placer tenerte en la Contracrónica. Pues a ti, porque siempre se aprende mucho de este programa y más aún desde dentro. Bueno, hoy espero que aprendan los contraescuchas de todo lo que les has explicado. Este es un tema de Marruecos que viene de vez en cuando, no muy a menudo, pues son muchas las áreas del mundo, especialmente del mundo hispano que tengo que cubrir, pero sí de vez en cuando se deja caer. Hace no mucho, en enero, hice un programa sobre el tema de Marruecos a raíz de las Canarias. Al final, como bien decías, es un punto caliente y parece mentira que estemos los periodistas o los profesores universitarios, como es tu caso, pendientes de él y no estén los agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Pero en fin, pues eso mismo, Óscar, muchísimas gracias por estar aquí, por haber respondido mi llamada y haber sido tan generoso con todo lo que nos has contado. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Fernando. Pues nada, queridos amigos, con esto vamos a pasar antes por Pizarro. Hoy tenemos doble sesión. Tenemos por un lado que nos va a hablar del 15M y por otro de la crisis la crisis inmensa económica que ha provocado el COVID en Hispanoamérica. Hace 10 años y pico me encontraba paseando por la Puerta del Sol muy sorprendido de ver a mucha gente exigiendo, demandando, proponiendo, reclamando cambios sociales y de las estructuras institucionales. Desde la indignación de ver cómo el país en su conjunto se había empobrecido ante la inacción política y la incapacidad estatal. El caso es que, aunque se mostraban genuinamente airados y la realidad del momento parecía secundar sus diagnósticos, nadie en ningún momento dijo nada que fuera útil o sensato siquiera. Y si alguien lo dijo, no fue capaz de asomar por encima del ruido de memeces generalizadas. Se votó en España a las pocas semanas y fue como si los indignados no representaran a nadie. Se votó en España a los pocos meses y fue como si los indignados no representaran a nadie. Y apareció una nueva fuerza política unos pocos años después que dijo representarles pero que no lo hizo nunca. Yo no entendí nada en su momento y con el tiempo sigo igual. La presencia no me ayudó. A los funambulistas las ráfagas de aire les vienen fatal. Y resulta que la COVID es una señora ráfaga huracanada para los funambulistas hispanoamericanos, que viven en el alambre con respecto a la pobreza, la seguridad, la corrupción y la seriedad institucional. Todos andan o agarrados al cable o haciendo aspavientos inverosímiles para evitar caerse, mientras la COVID resopla y cimbrea el cable. El espectáculo provoca pavor porque la caída es alta y no hay red, y cabe el riesgo de que desesperados unos se agarren a otros con intención de evitar una caída, pero provocando un arrastre. Inquietos, veremos lo que ocurre. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya sí que sí podemos dar por terminada esta contracrónica de hoy. Una contracrónica que en origen pensé en presentarla yo solito, como suelo hacer todas las contras. Tenía además mucho ya material preparado. Al final, cuando estás tratando temas de actualidad, siempre tienes material de antes, reaprovechas, etcétera. Y luego que conozco bien el conflicto con Marruecos histórico que ha llegado hasta el día presente. Hay, de hecho, una contrahistoria al respecto que se llama España en África. La podéis buscar en el archivo de la contrahistoria. Pero vamos, luego pensé que Óscar Elía, que es un tipo, ya os he dicho, muy fino a la hora de analizar y conoce muy bien este tema, enriquecería el programa y daría un punto de vista original, bueno y muy bien informado sobre esta crisis que se nos ha plantado delante de las narices y que no tenemos ni idea de hasta dónde va a llegar. Así que, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.